Efectivamente, la revolución de los sucesos que ocurrieron en Jaca con los capitanes Fermín Galán y García Hernández, que el 12 de diciembre y que el 14 fueron fusilados conforme al ordenamiento jurídico de la monarquía de Alfonso XIII, y efectivamente fue una auténtica chapuza. En Madrid, posteriormente, en algo que trataremos en el Partido Socialista, prácticamente nadie se pone de acuerdo, unos se echan la culpa a los otros, Besteiro a Largo Caballero a Besteiro, y esto es una chapuza que da en la cárcel finalmente, unos entregándose, otros detenidos, con el propio Niceto Alcalá Zamora, con Largo Caballero, con Álvaro de Albornoz, Fernando Giner de los Ríos, etcétera. Hasta 6 serán juzgados a la vez y serán juzgados en marzo. El 20-21 de marzo, ojo con las fechas, porque estamos hablando de 20 días prácticamente antes de las elecciones del 12 de abril de 1931, en que las elecciones municipales, en que con la victoria en 41 de las 50 provincias, de las capitales de provincias, en 41 de las 50 van a ganar las elecciones los partidos de orientación republicana, y el rey Alfonso XIII va a tomar las de Villadiego vía Cartagena y se va a alargar a su exilio dorado de París. Bien, en el tiempo que están en la cárcel, porque hay que tener en cuenta que nada más celebrarse el juicio para el 20-21 de marzo, los 6 juzgados en presencia van a ser condenados a solo 6 meses y un día de prisión, lo que demuestra la debilidad. Estamos hablando de una conspiración para derribar el régimen monárquico y, efectivamente, como digo, demostrando la enorme debilidad que ya tenía la monarquía de Alfonso XIII. Van a ser liberados inmediatamente, y de hecho serán prácticamente ya celebrados como el gobierno provisional. Bien, pero quisiera destacar en el tiempo que pasan en la cárcel, hay un detalle que llega a ser esperpéntico, y es que José Sánchez Guerra, que había sido ministro en varias ocasiones con Alfonso XIII, es citado a Palacio mientras, en estos primeros meses del año 1931, este era abogado, periodista y político, José Sánchez Guerra, y va a ser encargado por el rey de formar gobierno. Bien, pues este ni corto ni perezoso se va a trasladar a la prisión y va a encargarle simbólicamente, como es lógico, a Niceto Alcalá Zamora formar gobierno. De hecho, el propio Alfonso XIII, esta estancia en la cárcel, es otra muestra evidente de la debilidad del régimen monárquico, porque, bueno, en sus memorias, Alcalá Zamora cuenta pues que recibían jamones, cientos de cartas de España, de Hispanoamérica, etcétera, y prácticamente van a vivir, salvo algunos hechos aislados, van a vivir a cuerpo de rey, hasta el extremo de que cuenta esta anécdota el propio Alcalá Zamora, de que transcurriendo con la comitiva real Alfonso XIII cercana a la prisión, llegó a comentar que parecía una recepción oficial, lo que era realmente pues el agasajo del público a los que iban a formar el gobierno provisional. ¿Cómo se llega a las elecciones del 12 de abril? Bien, pues porque prácticamente todos aquellos firmantes del Pacto de San Sebastián se niegan a concurrir a elecciones ordinarias, y en contrapartida el almirante Aznar, Juan Bautista Aznar, convocará, lógicamente por orden del rey, a elecciones municipales. Ya el miedo se cernía sobre la monarquía y se convocan a elecciones municipales. Como decimos, estas elecciones van a ser ganadas por los partidos republicanos, aunque en el conjunto de la población se obtuvieran más concejales monárquicos. Lo cierto es que en las grandes capitales, ya digo, 41 de las 50,
van a ganar los partidos de orientación republicana y ya no va a haber lugar a más y entre el 12 y el 14 se van a producir todos los hechos, la dimisión de el propio Juan Bautista Aznar y luego el no abdicación porque no llega a abdicar, él no reconoce sus errores y dice que bueno que se suspende su monarquía y se marcha Alfonso XIII al exilio. Dos temas interesantes. Bueno, uno es archiconocido, que son las palabras que leo literalmente del almirante Aznar cuando le preguntan en la entrada de Palacio en esos días de crisis, precisamente le preguntan si pensaba si iba a haber crisis y él responde que si habrá crisis, ¿qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se despierta republicano? Bien, esto pues a modo de epitafio va a significar pues el fin de la monarquía. Hay otro tema interesante, menos conocido, que es la figura de Manuel Azaña y lo que comenta Niceto Alcalá Zamora sobre su actitud en esos meses entre el fracaso de Jaca y Cuatro Vientos y la celebración de las elecciones municipales. Bien, parece ser que Azaña, mucho se dice que no era precisamente el John Wayne de la política española, no era un hombre, era un hombre al que se le ha acusado de cobardía física. Y de él, de hecho, Niceto en sus memorias se quejaba de que, aunque realmente también hay que tener en cuenta que Niceto Alcalá Zamora acabó echando pestes de su compañero del Pacto de San Sebastián, pero bien, lo cierto es que Azaña desapareció, se dedicó a escribir, era un intelectual de gran peso y desapareció. Hasta que apareció el 13 de abril y el propio apareció por allí, parece ser tan contento y Niceto Alcalá Zamora en sus memorias le va a dedicar estas entrañables palabras a su compañero de conspiración. Decía, cuenta Niceto que el 13 de abril, dice, hacia el mediodía reapareció Azaña, procurando tener su expresión más risueña, con la naturalidad imperturbable de un decíamos ayer, al cabo de 4 meses de aislamiento. Iba a recoger su parte de botín en la victoria, por la cual nada o casi nada había hecho, sufrido ni arriesgado. Esta perla es la que le dedica a su compañero y que van a ser compañeros de fatigas hasta que sea cesado con una maniobra torticera el propio Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República ya en 1936. Bien, el otro tema interesante que ocurre este 14 de abril es lo que ocurre en Cataluña. Ya en la reunión del Pacto de San Sebastián, los representantes catalanes, Aiguadé, Carrasco y Formiguera, habían expresado claramente que su intención a ellos, prácticamente la República, con perdón, se la sudaba, que ellos lo que querían realmente era la independencia de Cataluña. Bien, pues el mismo 14 de abril, desde el Palacio de la Generalidad de Cataluña, Francesc Macià, militar, teniente coronel del Arma de Ingenieros del Ejército Español, pero que había entrado en las primeras décadas del siglo XX en una espiral independentista que le llevaría a fundar Estat Català, un partido de orientación claramente independentista ya, y colaborar también en la formación de Esquerra Republicana. Y este señor, el mismo 14, en una actitud muy solidaria con los compañeros que le habían traído la posibilidad de no ser detenido como ya lo había sido y expulsado de España en varias ocasiones, pues dedicó a la multitud enfervorecida, cual Puigdemont del año 1931, y dijo: en nombre del pueblo de Cataluña, proclamo el Estado catalán bajo el régimen de una república catalana, que libremente y con toda cordialidad ansía y pide a los otros pueblos hermanos de España su colaboración en la creación
de una confederación de pueblos ibéricos, ofreciéndoles por los medios que sean de liberarse de la monarquía borbónica. Efectivamente, este guante que echa para la amistad del resto de pueblos ibéricos lo va a recoger el flamante y nuevo gobierno provisional de la República, encabezado por Niceto Alcalá Zamora, al que, por cierto, en sus memorias, esta medida de Francesc Macià, unida a la proclamación de la República Catalana por este señor Lluís Companys, en cuyo nombre lleva el estadio en el que juega, y muy bien, por cierto, actualmente el Barça, pues también Lluís Companys aprovechaba y proclamaba la República de Cataluña. Y, como decía, a Niceto Alcalá Zamora estas medidas le parecían revolucionarias, según literalmente en sus memorias, aunque leves. Pues bien, inmediatamente, sin perder tiempo, va una comisión del nuevo gobierno provisional de Fernando de los Ríos, socialista, Nicolau d'Olbert, moderado, catalán moderado, y Marcelino Domingo. Los tres ministros van a ir inmediatamente y, a cambio de este auténtico chantaje, pues se va. A veces digo que lo que empieza, mal acaba. Pues bien, efectivamente, como era un derecho para mí inalienable del pueblo catalán a organizarse a sí mismo, a tener un estatuto de autonomía, se le va a conceder, y a cambio de renunciar a estas veleidades separatistas inmediatas, se le va a conceder, como digo, este estatuto llamado Estatut de Núria, y se va a revitalizar una institución medieval que no era un gobierno, que era una institución social dividida en tres brazos, y se va a hacer presidente de la Generalitat y, de la Generalidad, como se debe decir cuando se habla en castellano. Si se habla en catalán se debe decir Generalitat, que va a ser redondeada esta visita de los ministros por otra del propio Niceto Alcalá Zamora el 26 de abril, con motivo de la celebración de un partido de fútbol en este estadio, precisamente el que ahora se llama Lluís Companys, entre España e Irlanda, que por cierto terminó con empate a 1, eran otros tiempos. Bien, para acabar con este vídeo de estos momentos de inmediata tensión que se va a vivir con la misma proclamación de la República, voy a terminar con unas palabras que también han dejado una huella imborrable en nuestra historia, del ínclito José Luis Rodríguez Zapatero, que efectivamente, cuando se tramitaba el Estatuto Catalán, que prácticamente fue una declaración de independencia, afirmó en su campaña electoral, ni corto ni perezoso, que apoyaría la reforma del Estatuto que le viniera del Parlamento catalán. Bien, como digo, de aquellos polvos vienen estos lodos. Seguiremos en el próximo acercamiento a la Segunda República Española con el ejercicio del flamante nuevo gobierno provisional de esta Segunda República. Hasta pronto.